Me llamo Ángela María Robledo Gómez, soy representante a la Cámara y ocupo en el Congreso de la República la curul de la paz. La dimensión, las condiciones, las características y esto que hemos llamado un estallido social no lo previo. Este estallido realmente desbordó cualquier consideración política, diría yo, cultural, social en Colombia. Vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, el que la guerra está de regreso, el que los jóvenes en especial en este país no tienen oportunidades, el que la pandemia desnudó la crueldad de las políticas neoliberales en Colombia. Creo que hay unas causas estructurales que estaban allí, que se tapaban todo el tiempo, que se trataban de marchitar como causas estructurales, pero salió, brotó, estalló y creo que pues no ha habido ninguna respuesta, no ha habido ninguna respuesta de tipo estructural de este gobierno y por ello creo que durante este resto de gobierno vamos a tener más movilizaciones. Se rebosó la copa, como se dice coloquialmente, y esta reforma tributaria en una época de pandemia con un desempleo altísimo. El 25% de los jóvenes profesionales en Colombia están desempleados, tienen trabajo precario. La recarga del trabajo de cuidados en las mujeres y el desempleo en ellas, bueno, la desesperanza, todo eso se juntó con una reforma tributaria que era totalmente regresiva, que también sirvió como analizador para mostrarnos lo que es un gobierno indolente, desconectado de la ciudadanía, incapaz de reconocer el dolor, la desesperanza que se estaba viviendo en Colombia. El Congreso de la República hace mucho tiempo está muy desconectado de la ciudadanía y eso lo vemos pues en las encuestas, en la poca credibilidad que tiene, en la sobrerepresentación que hay de poderes fácticos en el Congreso de la República, en una cantidad de leyes que yo llamo populismo legislativo que no tocan las causas estructurales de este país, uno de los más violentos y desiguales del mundo. Entonces, creo que el Congreso pudimos hacer más bien poco. Es un Congreso virtual que a pesar de que hemos trabajado una cantidad, no se siente, no lo siente la ciudadanía, porque además de las cientos de horas, porque trabajamos cientos de horas en esas sesiones, no hay unas leyes que verdaderamente respondan a estos temas. La renta básica, la matrícula cero real, no la que está ofreciendo el Congreso, el Internet, el mínimo de Internet que se estaba planteando, una profunda reforma a la salud para desmontar por siempre jamás la Ley 100 que privatizó y volvió una mercancía a la salud. Entonces creo que es muy poca la tarea. Como bancada de la oposición trabajamos y presentamos muchísimas iniciativas. En el semestre anterior ninguna se tramitó, ninguna se pudo mover, pues porque la bancada tiene de todas maneras una condición de minoría en número, aun cuando representamos la mayoría de este país. Tenemos un país donde por cada 2 colombianos uno es pobre, casi uno es pobre, y de ellos la mayoría son mujeres y jóvenes. Yo he caracterizado este estallido social, esta indignación, acudiendo a un concepto de Judy Butler que es performatividad, o sea, con solo salir a las marchas, y yo salí muchas veces a acompañarla, tú ya sabías que se estaba moviendo allí, por las pancartas, por las reivindicaciones, por la forma como estaban los cuerpos puestos en las calles y de manera muy especial por la manera como las mujeres jóvenes habitaron durante todos esos meses las calles, protestando contra la pobreza, contra el desempleo, pero también protestando contra las distintas formas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual y de lo que ocurre con las mujeres en las casas, con las amas de casa, que también sobre sus hombros, muchas de ellas salieron, hay videos hermosísimos de mujeres mayores incluso, esto fue un encuentro intergeneracional, por eso yo digo que hubo con solo salir a la calle no necesitaban decir nada a los jóvenes, allí estaba puesta los grafitis, sus denuncias, sus exigencias, sus propuestas también.
esa performatividad de la que habla Judy Butler, que es sobre todo una expresión cultural, una ciudadanía cultural, hay que buscar cómo se nombra, cómo se vuelve narrativa, como lo decíamos ahora, y cómo se reincorpora a una propuesta programática política, porque la salida es política, no hay otra, la salida es fundamentalmente política. Entonces creo que el rol de las mujeres jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes, en esta movilización fue impresionante. Ya la veníamos sintiendo en las marchas, el 25 de noviembre del año pasado, que a pesar de pandemia salimos a las calles de manera muy nutrida en Bogotá, lo digo. Entonces creo que hay toda una generación que nos está empujando, de la que hay que tomarse de la mano para poder entender, tener las claves de lo que este país necesita. Pero al mismo tiempo se necesita de esas experiencias de personas un poco mayores como nosotras, que podemos en ese encuentro intergeneracional tejer una propuesta de salida política para fortalecer la democracia, para vivir en un país en paz y con dignidad. Ese es el sueño de muchos y muchas colombianas, creo yo. Yo veo un país que despertó, que está con los ojos abiertos, y ese despertar ciudadano es muy importante, pero ese despertar ciudadano tiene que encontrar cauces democráticos para que pueda resolverse, y necesita un profundo cambio. Aquí no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿sí? Aquí se necesita un profundo cambio en este país, que yo he llamado el desarrollo profundo de un Estado y de una sociedad cuidadoras, ¿sí? Que desmilitarice la vida cotidiana, que invierta en los derechos fundamentales, que cree de verdad la división de poderes, que reconozca las diferencias y que nos permita construir en medio de todas las dificultades, pero empezar un camino muy distinto al que hemos recorrido durante tantas décadas en este país.